Hola hermanos y hermanas, tengan un feliz día y si lo están viendo un sábado, un feliz sábado. Esta vez traemos el comentario de repaso de la lección, nuevamente lo traemos, lección número 10, lograr lo impensable. Qué interesante el título, lograr lo impensable. Hemos estado hablando de un desconocido. Coloquémoslo así porque tal vez muchas personas ya sabremos quién es este desconocido que se ha mencionado en porciones del libro de Isaías. Pero vamos a estar ya hablando de una trágica acción que iba a pasar. Una trágica muerte. Un momento horrible. Bueno, quédate conmigo porque vamos a estar contestando las razones por las que se ora, por qué hoy en día nos hincamos, por qué doblamos rodillas. Vamos a estar hablando acerca de por qué nosotros tenemos perdón de los pecados y por qué debemos de adorar a un hijo que es como le llamamos. Así que vamos a leer empezando por el versículo para memorizar, que dice lo siguiente: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Claro que esta persona también trajo paz al mundo en cierto momento. Hoy en día, en la actualidad, ha pasado muchos años y pues la paz se ha dispersado, ya no existe. Hoy en día estamos en los tiempos finales preparándonos para la venida de esa persona desconocida. Bueno, vamos a estar leyendo Isaías capítulo 49 un poco hasta el 53. Vamos para allá. La historia empieza contando de un cristiano chino llamado Lou Fuk, que él pues tuvo compasión de unos compatriotas que él tenía que estaban trabajando como esclavos en unas minas africanas. Y pues básicamente él, como vio que estaban trabajando como esclavos, se hizo esclavo y trabajó allí por 5 años. Y al trabajar por 5 años como esclavo, aprovechó para llevar el mensaje de la palabra de Dios a esas personas desconocidas que no conocían acerca de Dios. Y entonces, luego de que él les contó, murió. La persona falleció, pero luego de haber salvado a 200 personas, librándolas de la esperanza y haciéndolas aceptar a Jesús como su Salvador. Y sí, esa es la misión que tenemos hoy en día, llevar el mensaje a las personas desesperadas que necesitan un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, que eso es lo que hace el Señor, porque Él consuela a su pueblo, Él no nos deja solos y por eso está el canal Edifiquemos el Alma y muchos canales más que te traen la palabra de Dios con el fin de poder estudiarla y llevarte un mensaje de esperanza, que estés perdido, porque Dios te ama y nunca lo dudes, hermano. Bueno, entonces estaremos viendo un increíble acontecimiento profetizado cientos de años antes de ocurrir. Lección número 10 del domingo 28 de febrero. La verdad probatoria de Isaías. Isaías 50 del 4 al 10. Básicamente, como hemos estado estudiando, Isaías tiene una gran característica, una peculiaridad que lo hace único, y es que él se extiende demasiado para hablar acerca de esta persona desconocida. Y digo desconocida porque ahorita vamos a ver quién es esta persona desconocida. Si nos vamos a Isaías 50 y empezamos a leer el 4, ya nos podemos dar cuenta que es esta persona desconocida. No lo voy a decir todavía porque quiero que lo escuchen ustedes mismos. Versículo 4 dice lo siguiente: Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado.
Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Aún no se sabe muy bien, pero ya se entiende. Ahora el versículo 5 dice lo siguiente. Dios el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Pero ahora el 6 ya es indudable que no se pueda dar cuenta uno quién es esta persona. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de los que me insultaban y escupían. Debido a que Dios, el Señor, me ayuda, no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca de mí está el que me justifica. ¿Quién contenderá contra mí? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Dios el Señor me ayudará. ¿Quién me condenará? Todos ellos como un vestido se envejecerán. La polilla los comerá. ¿Quién entre vosotros venera al Señor y obedece la voz de su siervo, aunque ande en tinieblas y carezca de luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Pero todos vosotros encendéis fuego y os cercáis de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las antorchas que encendisteis de mi mano os vendrá esto en dolor. Seréis sepultados. Bueno, ya tengo entendido que hemos estudiado y hemos confirmado que estábamos hablando de Cristo Jesús. Y esta vez estamos hablando de un acontecimiento muy importante y es una profecía acerca de una muerte. Y una muerte que fue dolorosa, fue una gran humillación, fue una muerte, una burla. Pero a la vez esta muerte fue un gran beneficio para nosotros, una gran bendición, puesto que a través de esta muerte obtuvimos el perdón de los pecados. Y bueno, Cristo Jesús se despojó del poder, dejando un gran trabajo que tenía en el cielo, el hecho de ser creador, el hecho de gobernar a miles de ángeles, el hecho de estar cuidando a su pueblo con su gran poder, dándoles bendición, lo hizo de manera física, se quiso acercar más, se hizo hombre. Este señor se despojó del poder, dejando todo lo que tenía en el cielo y vino a la tierra pecaminosa a salvar, a sanar, a curar, a servirle a los humanos, a no enfermedades, hizo milagros, vino a enseñar. Y además de que esta persona tenía una gran paciencia, porque anteriormente mencionábamos que no iba a pagar el pábilo humeante, no iba a quebrar la caña cascada. Es muy interesante. ¿Qué quería decir esto? Que este Mesías no iba a venir con groserías, no iba en el versículo 49:2, perdonen, 42:2 se hablaba acerca de que este Mesías no iba a gritar, no iba a andar ahí diciendo, he aquí que yo soy hijo de Dios. No, este Mesías calladito iba a hacer las obras en el nombre de Dios. Este Mesías pues fue muy interesante su actuar. Yo a veces no entiendo si es posible que los humanos podamos actuar como Cristo Jesús. De hecho, debemos hacer el intento de actuar como Cristo Jesús. Pero es muy interesante las acciones que Él hizo, que es muy difícil a veces para nosotros poder mantenernos en la fe. Hasta este Mesías fue tentado y a veces, muchas veces nosotros somos tentados por cosas tan mínimas. Él fue tentado por lo peor, se le ofrecieron riquezas, lo que gobierna en el mundo, pero este Mesías tampoco aceptó. Pero esto no lo menciono en el estudio que estamos haciendo esta semana, pero lo agrego como un extra. Bueno, la razón por la que Isaías empieza dando detalles pequeños sobre el Mesías es porque el punto del mensaje es enseñar y persuadir y dar a su audiencia un encuentro con el siervo del Señor. Básicamente, pues es como les decía, da la cereza del pastel, está como que allí colocando pequeñas porciones del mensaje para poner impaciente al pueblo. ¿A quién no le llenaría de curiosidad que te empiecen a decir, digamos, por ejemplo, un chisme, digamos, y te lo dejen a medias? Pues vas a quedarte allí, aunque no es bueno el chisme, ¿verdad? Pero a veces uno se queda impaciente cuando un amigo te está contando algo y pues
te lo deja a medias y te dice, mira que ya me tengo que ir y mañana te lo cuento y te quedas impaciente y hasta ni puedes dormir porque querías saber qué fue lo que pasó. Y pues el pueblo que estaba desesperado, bueno, antes para saber que el pueblo estaba desesperado, vayamos a segunda de Crónicas 13:18. Dice lo siguiente: así los de Israel fueron humillados en aquel tiempo, pero los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, el Dios de sus padres. ¿Y por qué fueron humillados los hijos de Israel? Porque se separaron de Dios. Hermano, Israel era un pueblo pecador, pero Dios, es que es a lo que les digo. Yo no entiendo cómo Jesús tuvo tanta paciencia y la tiene hoy con nosotros. Tú tal vez estás ahí pensando, cometí un gran pecado. Ya no siento que pueda obtener el perdón de Dios. Pero hermano, si Israel hacía peores cosas, tal vez puedes tener un vicio, puedes estar esclavo de alguna acción, puedes haber matado a alguien, pero Cristo te promete perdonarte. Pero también no confundamos el perdón con el seguir haciendo, porque también cuando somos perdonados no hay que seguir cometiendo lo mismo. Pero Israel era un pueblo que se separaba de Dios. Por ejemplo, los acababa de rescatar el pobre Dios de Egipto, que eso lo vemos en Éxodo. A partir de ahí, ustedes no sé si han leído esa parte, pero es muy interesante, porque Dios los acaba de sacar de Egipto y los llevaba caminando por el desierto, y el pueblo, un ratito sube Moisés a traer las tablas de los 10 mandamientos para poder guiar mejor al pueblo, para que entendieran, y el pueblo en un ratito ya estaba adorando dioses, hasta un becerro de oro se habían hecho. Y yo no entiendo por qué era así, pero es que, ¿saben por qué era así? Porque ellos mismos decidían alejarse de Dios, preferían lo que sería el mal, y muchas veces nosotros pensamos, el mal se nos disfraza, pensamos que estamos haciendo lo correcto, pensamos en que nosotros nada más con la cabeza vacía, en diversión. Eso es vano. Nada más un ratito nos trae la supuesta diversión que nosotros pensamos. Puede ser el licor, el alcohol. Dices, tengo allí esa sensación de querer probar, pero no es así. Pruebas y te quedas perdido. Tu vida se va a la quiebra, porque el alcohol es malo. Pruebas un cigarro y también te quedas allí para siempre atrapado. Pero no para siempre en sí, sino que Cristo Jesús es el único que te puede salvar. Si quieres dejar esos vicios, busca a Jesús, que Él es el sanador, salvador. Él es el que borra todas tus rebeliones y te cura. Por eso Él permitió que le arrancaran los pelos de la barba, porque Él perdonó tus pecados. ¿Tú sabes qué es lo que le arranquen el pelo de la barba a alguien? Si cómo duele que le arranquen un cabello de la cabeza, o del pie, o del brazo, ya será un pelo de la barba. Y aún por encima, Él puso su cara como un pedernal. También un pedernal es una piedra muy dura, difícil de quebrar. Ahí estarán tal vez viendo una imagen de lo que sería un pedernal. Pero colocar la cara como pedernal, todavía el brazo, el pecho, alguna otra parte del cuerpo, pero lo que sería la cara es algo muy duro. No lo hace cualquier persona. Él era un hombre de valor. Si nos vamos a Isaías 49:7, dice lo siguiente: así dice el Señor Redentor de Israel. Ahora ya sabemos quién es el Redentor de Israel. No era Ciro, porque él venía a liberar al pueblo físicamente, era un colectivo. Él venía a liberar a la nación de Babilonia, porque recuerden que Ezequías, cuando vinieron los babilónicos a su tierra, porque él pidió señal de que Jesús atrasara 10 grados el sol. Entonces, como Jesús le cumplió, los babilónicos, que eran estudiosos de eso, de la astrología, se dieron cuenta y rápidamente fueron a visitar al rey Ezequías
Y este rey Ezequías, en lugar de mostrarles y hablarles acerca de Dios, pues les habló acerca de sus riquezas y sus tesoros. Y luego, palabra de Isaías, dada por Dios, le dijo lo siguiente a Ezequías. No directamente porque no lo estoy leyendo, pero le dijo que todas sus riquezas, he aquí que todas sus riquezas iban a ser llevadas pronto a Babilonia. Y pues así fue, porque él hizo mal actuar. Y finaliza diciendo, he aquí al menos haya paz en mis días. Porque la palabra de Dios es buena. Y es buena, pero él fue el que hizo, él mismo se condenó, porque nosotros muchas veces nos condenamos a nosotros mismos. Pero vean qué gran amor el de Dios. Bueno, 49:7 dice así. El Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado, habla de Jesús, al aborrecido de las naciones, al siervo de tiranos, reyes te verán, príncipes se levantarán y se postrarán, porque fiel es el santo de Israel que te eligió. Y hermanos, ahí obviamente se habla de Cristo Jesús, de que fue un menospreciado, es una profecía. Por eso Isaías es un profeta, el libro de Isaías es una profecía porque está hablando algo antes de que ocurra. Y no hay dudas para decir, pero es que aún no tengo pruebas suficientes de pensar si es Jesús. Bueno, pues sí hay pruebas suficientes para hablar acerca de Jesús. Empezando porque el libro de Isaías hace referencias en todo momento a Cristo Jesús. Ya profetizó acerca de su nacimiento, ya estableció a este Mesías como un rey divino, ya también explicó la obra de restauración para Israel y en la liberación y de la injusticia y el sufrimiento, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías 7:14 se habla del nacimiento, que era el versículo que decía, por tanto el Señor mismo dará señal, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese era el versículo. Léanlo ustedes porque a veces me puedo confundir yo, que algunas veces no los estoy leyendo, y por ejemplo ahorita es la ocasión. También estableció su identidad como un rey davídico, que era cuando decía, un hijo nos es nacido, recuerden leerlo, y nos ha sido dado, pero será noble consejero, príncipe de paz, Padre eterno, y que lo dilatado de su imperio no iba a tener límite, iba a reinar sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor Todopoderoso hará esto. Bueno, esta vez sí lo leí un poquito, pero también lo he cambiado un poco con mis propias palabras. También explica la obra de restauración para Israel en Isaías 11, del 1 al 16. No lo vamos a leer completo. Por ejemplo, cuando llegamos a Isaías 11, 10, en ese tiempo raíz de Isaí será la bandera de los pueblos. Las naciones se juntarán a ella y el lugar de su reposo será glorioso. De hecho, en el 1 dice, del tronco de Isaí saldrá una vara y un vástago retoñará de sus raíces. Y si nos vamos a Salmos 110, 2, desde Sión el Señor enviará la vara de su fortaleza, domina tú en medio de tus enemigos. Bueno, no hay dudas de que es Cristo Jesús, porque primeras proviene del linaje de Isaí. Isaí, un hombre humilde, y este hombre iba a ser humilde, no iba a quebrar la caña cascada. No se refiere a David, porque es cierto que venía de un linaje de reyes, pero este hombre no iba a venir diciendo, he aquí que yo soy un rey, se postran a mí y me respetan. No, su mensaje, su acción, su misión era otra. Él venía a traer salvación, venía a dejar humillarse, no venía a mostrar su imperio ni sus riquezas, no. Ni el mismo Dios que es creador de todas esas cosas vino a decir, mostrando todas sus riquezas como el rey Ezequías cometió su error. Él mismo no quiso hablar de Dios, él prefirió hablar de sus riquezas, ya cuando Dios lo puso en lo grande. Por eso decía el versículo Isaías 1:2 me parece, recuerden confirmarlo, de crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Bueno, no era el 2, pero tal vez está entre el 4, por ahí entre el capítulo 1 está. Y es cierto, muchas veces nos engrandecemos cuando Dios nos da lo mejor para nosotros.
Bueno, nos quedamos en donde era la restauración de Israel. Pues habla ahí acerca de que este Mesías iba a unir las naciones y se iban a hacer reposo, dice, será glorioso, el versículo 10. Y en ese tiempo el Señor iba a volver a extender su mano para recobrar al remanente de su pueblo. Iba a levantar bandera a las naciones y juntar a los desterrados de Israel. Este ya es el 12, no lo estoy leyendo completamente. Y lo interesante es que iba a traer paz, haciendo que la envidia se disipara. Por ejemplo, en el 13 dice, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Bueno, es muy interesante que ahí se menciona acerca de la envidia, que es algo, también un tema muy importante que tocar. Bueno, hermanos, se nos va el tiempo. A partir del 52:13, acerca del Mesías se habla de cómo iba a ser engrandecido y muy enaltecido por humillarse. Por eso dice aquel mensaje de que humíllate y serás enaltecido. Lo dice en la Biblia. No les puedo decir la cita, pero lo dice. Y si te engrandeces, serás humillado. Y cuando caemos a Isaías 53, de todo el 53, mejor dicho, se habla acerca del sufrimiento y muerte del Mesías y cómo iba a ser nuestro amante sustituto. Amante sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos iba a sustituir de la muerte. Porque es así. Si algo hay que entender es que la muerte es pecado. Y pues el pecado incluye la muerte. Pero nosotros, al haber pecado y ser destituidos de la gloria de Dios, y al merecer la muerte, Cristo Jesús se apiadó de nosotros, porque para que pueda haber sanación del pecado, tiene que haber muerte, y ya la hubo. Fue la de Cristo Jesús. Recuerden cómo era todo eso de los holocaustos que hacía antes el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que hacían? Mataban un cordero. Y ahora se mató al cordero mayor. ¿Y por qué cordero? Porque el cordero es un animal manso y humilde. Y de hecho, si nos vamos al capítulo 53:7, me gusta mucho. Dice lo siguiente: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y juzgado injustamente sin que nadie pensara en su linaje divino, ojo. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo el Señor quiso quebrantarlo, dice el 10. El sufrimiento, y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá el linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Es interesante porque dice, con todo el Señor quiso quebrantarlo. ¿Acaso el Señor es el que nos quebranta? ¿Acaso a partir de Job 1 y 2 fue el Señor quien le trajo esa maldición a Job? Bueno, precisamente a partir de Isaías 10, eso nos da a entender que fue voluntad de Dios. Dios quiso que Jesús muriera en la cruz, muerte de cruz, que era la peor muerte, humillación total, dada solo para criminales muy pero muy fuertes, y que Jesús no haya hecho nada allí, nada malo. Él no hizo nada más que predicar la palabra de Dios, pero así era, porque Él vino a salvar. Y pues cuando fue lo de Job, también Dios permitió que le fuera quitado todo a Job, con el fin de demostrarle a Satanás, al enemigo, que Job era un hombre fiel. Y además, pues como les decía, este Mesías se llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tal y como pasó con Job cuando la mujer le dice que maldice y muere. Maldice a tu Dios y muere. Y pues a veces pensamos nosotros que eran... Bueno, muchas veces pensamos cuando hablamos de una persona que fue herida por Dios porque, decimos, sí, él oraba a Dios, pero saber por qué lo lastimó, ahí está su Dios que ahora lo tiene en maldición, pero no. Son pruebas, hermanos. A veces es la fe y muchas veces hay que confiar. Y además, ¿saben por qué Jesús vino a morir por nosotros?
la respuesta está en el versículo 6 de Isaías 53. Porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y si nos vamos a 2 Corintios 5:21, aunque tú no tuvieras pecado, el Señor hizo que tuvieras pecado, con el fin de hacernos justicia en él. Dice el 5:21, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Imagínate que si tú no tuvieras pecado y él hubiera muerto por ti, Jesús, no fueras hecho justicia por él, no serías salvado, porque Dios básicamente, él vino a sanar. ¿Y saben por qué se habla acerca del título de lograr lo impensable? Pues básicamente porque el Mesías vino a hacer algo que no cualquiera iba a hacer. Y los incansables somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento que soportó este siervo, Jesucristo, no era suyo, ni derivaba de su propio pecado. Tampoco lo soportó únicamente por una sola persona. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo dice Isaías 53:6. Tal y como lo dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y eso lo dice en Deuteronomios 21:23, acerca de cuando Moisés le dice que es maldición colgar de un madero a un hombre. Y por eso Cristo Jesús se hizo maldición. Y no solo por eso, se llenó de pecado. Dejó de ser Cristo Jesús el santo y se volvió un hombre inmundo. Incluso siendo contado con esos malhechores que estaban a su lado, que murieron junto a él. Y si recordamos, en Isaías 42 hablaba acerca de que el pecado estaba perdonado y que había recibido del Señor el doble por todos sus pecados. Se refería acerca de la futura muerte de Jesús, que el pecado estaba perdonado, porque he aquí que un Salvador iba a venir a morir, a salvar. Por eso hay que agradecer mucho, porque Dios todo el tiempo está consolando a su pueblo y ha pagado una gran deuda que nosotros teníamos contra el enemigo, porque nos desviamos y nos descarrilamos del camino. Y si nos vamos a Daniel 9:26, dice, después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías, y nada le quedará, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. También puede ser un mensaje de profecía para nosotros, que la guerra sigue, hermanos. Aún no ha terminado todo esto que es el mal. Nada más terminará cuando estemos en la santa ciudad de Jerusalén. Ya para ir finalizando, que ya me he extendido demasiado, hermanos, no dudes en que tu pecado está perdonado. Como dice Salmos 32:1, dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y perdonado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Y Romanos 7:8 dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Dios es el único que culpa de pecado. Las personas no son las que te juzgan. No son las personas las que te dicen, no, ya no tienes perdón de Dios. Es Dios. Arrepiéntete, humíllate, dóblate de rodillas. Y no dudes en que cuando peques, reconciliarte con Dios. Porque como dice 2 Corintios 5:19, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, sin tomar en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si pecaste, fallaste, no olvides volver a conciliarte con Dios. Vuelve a pedirle perdón. No pienses en que ya no tienes el perdón. Adelante, que Dios te escucha. Confía en que el Señor te perdonará, porque como dice Romanos 1:17, porque el Evangelio revela la justicia de Dios. El justo vivirá por la fe. No lo leí completo, ustedes lo pueden ir leyendo. Recuerden que ahorita solo les estoy diciendo el último mensaje, pequeñas palabras, y no lo leo como tal y me puedo confundir.
Y cuando pueden ver ustedes acerca de cómo el Señor se despojó del poder directamente de una manera mejor detallada, lo pueden ver en Filipenses capítulo 2 de Filipenses 7 al 10. Gálatas 2:16 dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Entonces ya sabes, las leyes es muy importante respetarlas, pero no vas a ser juzgado en base a ellas. Vas a ser juzgado dependiendo de tu fe en Cristo. Confías en el Señor, confías en que Él ya te salvó, crees en que su palabra es verdadera, viva y eficaz. ¿Estás seguro de que el Señor te ama? Entonces, si me has respondido, bueno, eso es personal, pero si dijiste sí a todas esas preguntas, y no son todas, pero yo no te puedo decir que esas son las preguntas de la salvación, pero si respondiste a todas de ellas sí, ya vas por un buen camino. Y si no, vamos, hermano, aún es tiempo, aún la puerta de la gracia está abierta. No dudes en postrarte a Dios. Que Dios te bendiga. Cuídate.